Vamos al libro de Hechos para seguir nuestro estudio y vamos ahora al capítulo 13 del libro de Hechos y vamos al versículo 13 y vamos a leer hasta el 41. Vamos a leer este pasaje. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio su herencia, en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción.
Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito, lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Vamos a orar. Señor, te pedimos tu misericordia, que por ella podamos entender y oír tu palabra. La conocemos, la leemos cada domingo, pero que no pase desapercibida. Que entendamos lo que tienes para nosotros en este día. Obra en nosotros para que no menospreciemos tu palabra, Señor. Úsala en nuestra edificación como iglesia, como pueblo, como personas, como familias. Es lo único que tenemos, Señor, tu palabra. Abre nuestros oídos. Lo pedimos para tu gloria y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos decir que conocemos las Escrituras, las hemos oído, las hemos leído, pero en ellas reconocemos a Cristo. Es el punto aquí en este sermón que dio Pablo en Antioquía. Vamos a ver un poquito del contexto. Había habido una persecución en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, donde había iniciado la iglesia, habían llevado el evangelio, y en esta persecución que empezó con la muerte de Esteban, salieron de Jerusalén a muchos lugares, y esto llevó el evangelio fuera de la ciudad de Jerusalén, y llegó primero a todo el territorio de Judea, incluyendo lo que era la región de Samaria, y después a otros lugares, incluso a otros países. Uno de esos lugares es Antioquía, la ciudad de Antioquía en Siria, en donde se había anunciado el evangelio no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, y muchos de ellos habían creído. Entonces los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, envió ahí a Bernabé. Era uno de los primeros creyentes de la iglesia, y después de estar ahí un tiempo fue por Saulo, el que perseguía a la iglesia y que ahora predicaba a Jesucristo, al que había visto en el camino a Damasco. Saulo y Bernabé estuvieron un año ahí en la iglesia de Antioquía en Siria, enseñando a mucha gente. Después de este tiempo, el Espíritu Santo dijo a la iglesia que había llamado a Bernabé y a Saulo para una obra, y los llamó como misioneros. Iniciaron su viaje misionero, primero yendo a Chipre, a la isla de Chipre, después a Perge, y llegaron ahí ya en el continente a Antioquía de Pisidia. Es otra ciudad que se llama igual, pero diferente. La otra era Antioquía en Siria y esta es en Pisidia. Es muchas de estas ciudades que compartían este nombre, que se les puso en honor al rey Antíoco, y de ahí viene Antioquía. Era uno de los generales de Alejandro Magno, y que heredó una de las 4 partes en las que se dividió su imperio. En esta ciudad, en Antioquía de Pisidia, habitaban numerosos judíos,
que habían sido traídos por los descendientes de Antíoco. Y ahí construyeron una sinagoga y habían dado enseñanza a los gentiles, enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces llegaron a esta ciudad Bernabé y Pablo, y fueron el sábado a la sinagoga, donde se reunían los judíos. En el día que se reunían, ahí leyeron la ley y los profetas, como acostumbraban a hacerlo. Después de la lectura le pidieron hablar, y esto era debido a que Pablo era un rabino que había estudiado con uno de los mejores maestros reconocidos en Jerusalén, se llamaba Gamaliel. Entonces le piden a Pablo que hable a la audiencia, si tiene algo que decir. Y entonces ahí en el versículo 16 de nuestro pasaje leemos: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí se dirige a todos los que están ahí reunidos y hace una distinción entre los que lo están oyendo. A los judíos les llama varones israelitas, y a los gentiles los llama los que teméis a Dios. Ellos eran personas, no eran judíos, pero creían en Dios por las enseñanzas de los judíos, pero no habían tampoco querido hacerse completamente judíos, no se habían circuncidado, no participaban de los ritos de la religión judía, no ofrecían los sacrificios, y los judíos los tenían considerados así como gentiles, pero ellos, habiendo conocido, tenían algún deseo de seguir conociendo y de obedecer a Dios. Por eso los llama los que teméis a Dios. Así se les conocía también entre los judíos. Entonces aquí vemos que el auditorio de Pablo está compuesto por una mezcla de personas en cuanto a sus creencias, pero todos tienen cierto conocimiento de Dios y también tienen cierto conocimiento de la historia de Israel. Así que Pablo empieza hablando del Dios de Israel y de la historia, para mostrar que el Antiguo Testamento es una preparación para Cristo. Dice en el versículo 17 de nuestro pasaje: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. En esta introducción que hace Pablo, es una introducción histórica, muestra a su auditorio, como ellos saben, todos los que lo oyen lo saben, que Israel es el pueblo escogido por Dios, que siendo esclavos en Egipto, Dios los hizo crecer y fortalecerse en esa condición de esclavitud, al grado que los egipcios temían a los hebreos. Después los sacó de ahí por medio de su poder, del poder de Dios. Los judíos pensaban que en base a esa elección que Dios había hecho, que ellos eran algo especial, que eran un pueblo especial, que la salvación era un privilegio para ellos, exclusiva, y creían que nadie que no fuera judío por nacimiento se podía salvar. Si alguien quería salvarse, se tenía que hacer judío, circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés, todos los ritos, todas las ceremonias, y de esta manera poder estar delante de Dios. Pero la elección de Dios es por gracia, no es por algo especial que fueran los judíos, ni por algún mérito de ellos. De hecho, a través de toda la historia, ellos mostraron que eran
un pueblo rebelde, necio, desobediente, que rechazaba a Dios constantemente, continuamente. En los libros de la ley de Moisés está escrito que la elección que hizo Dios es por gracia. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 a 8. Deuteronomio 7, versículos 6 a 8. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pablo también hace notar que ese fortalecimiento del pueblo de Israel en su condición de esclavitud, después de la liberación de la tierra de Egipto, también fue por la gracia de Dios. Ellos no tuvieron que hacer nada para salir, no tuvieron que pelear, no tuvieron que rebelarse. Dios los sacó con gran poder. Todo había sido por obra de Dios, todo por gracia. También es una obra de Dios y de su gracia que el mensaje que les está dando Pablo a ellos, a los de la sinagoga de Antioquía de Pisidia, llegue a ellos. La gracia es la manera de Dios de actuar con su pueblo. Hizo la promesa de mandar otro profeta libertador como Moisés y envió a Jesucristo, al que el pueblo rechazó. Después de que Jesús ascendió, por medio del Espíritu Santo hizo milagros en Jerusalén para que ahí se escuchara el Evangelio. Puso circunstancias después para que el Evangelio fuera a muchos otros lugares. Llamó a Pablo y a Bernabé para que fueran ahora ahí a la iglesia de Antioquía, a la sinagoga de Antioquía. Y en esta obra misionera está ante ellos, mostrando su gracia. Ha movido personas, ha movido circunstancias para que tú escuches también en este día, por primera vez o por 10ª vez, en su misericordia, mandó que su evangelio se predicara en todo el mundo antes del fin. Vamos a Mateo 24, 14. Por eso la iglesia de Antioquía en Siria mandó a Pablo y a Bernabé a esta obra. Dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí, regresando al mensaje que Pablo está dando, rápidamente avanza a través de la historia de Israel, que conoce todo el auditorio al que habla. Menciona, pero sin dar ningún detalle, los 40 años que Dios los estuvo en el desierto. Después la entrada a Canaán, donde conquistan la tierra de 7 naciones y les da ese territorio, destruyendo a estas naciones que la habitaban, mostrando que fue Dios el que hizo todo, solamente porque quiso cumplir
con la promesa dada a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los padres de ellos. Después menciona también el tiempo que los gobernó por medio de jueces, y que cuando pidieron rey les dio a David, no, a Saúl primero, después lo quitó y les dio a David. Ahí empieza a mostrar que el cumplimiento de la promesa hecha a David, un descendiente suyo se sentaría en el trono para siempre. No resalta el papel de Mesías, del Mesías como conquistador que libraría a Israel de sus enemigos, como lo hacían los judíos, ellos resaltaban esta parte, sino que destaca su obra como el Salvador que libra al pueblo de la esclavitud, del pecado. Dice en el pasaje que leemos, quitando hablando de Saúl, les levantó por rey a David. Pero en el 23, de la descendencia de hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí es donde realmente Pablo comienza su sermón, en el que va a mostrar a Jesús como Salvador del pueblo. Eso es lo que quiere mostrar, haciendo ver que Jesús es el Mesías que están esperando y que cumple las profecías que lo anuncian, por lo que los llama a creer. Vamos al versículo 24. Dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan el Bautista era el precursor de Jesús de Nazaret. Los judíos a los que Pablo está hablando lo conocían, porque ellos tenían que ir por lo menos 3 veces al año a la ciudad de Jerusalén. Y Juan predicó su mensaje a todo el pueblo, a los fariseos, a los saduceos, a las multitudes, a los soldados y hasta el rey Herodes. Predicó un mensaje de arrepentimiento y bautizaba solamente a los que se arrepentían. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8. En los que él bautizaba al pueblo, pero los llamaba a arrepentirse. Y aquí habla de que iban de los fariseos y los saduceos que no se querían arrepentir. Dice Mateo 3, 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los judíos sabían que Juan era un profeta. Algunos pensaban que era el Mesías o el profeta Elías o algún otro profeta, pero él lo negó. Y al final de su ministerio anunció que después de él venía uno que era infinitamente más grande que él, mostrando con eso que el que venía era el Mesías. Ese que seguía era Jesús. Entonces aquí con lo que está diciendo Pablo les confirma que Jesús, que seguía a Juan, era un descendiente de David
cumpliendo todas las promesas y las profecías, es el Mesías. Dice en el versículo 26 de nuestro pasaje: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo se dirige a los judíos como hijos del linaje de Abraham. Al decirles así, ellos se consideran herederos de la promesa hecha a Abraham, pero los une con los gentiles que están ahí en la sinagoga, a los que llama temerosos de Dios. Les dice que a todos ellos, a los judíos y también a los gentiles, es enviado el mensaje de salvación, que Dios cumplió su promesa dando un Salvador, que es Jesús, a los judíos y a los gentiles. Estas palabras de salvación llegan también a nosotros, los que tememos a Dios, los que queremos conocerlo, los que queremos obedecerlo en este día. Dice en el versículo 27: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Si Jesús es el Mesías y el Hijo de David, ¿por qué lo condenaron los habitantes de Jerusalén y los gobernantes? Por un lado, Pablo mismo formaba parte de la clase gobernante de Jerusalén, y él mismo había perseguido a la iglesia, hasta que en el camino a Damasco fue llamado por Jesús para ser un apóstol a los gentiles. Y ahora es un misionero que está en Antioquía de Pisidia dando este mensaje de salvación. Por otro lado, los judíos a los que habla consideran a Jerusalén como el centro de la religión y tienen mucho respeto y veneración por los sacerdotes, por los líderes que están allá en Jerusalén. Entonces, para convencerlos de que Jesús es el Mesías, les dice que los de Jerusalén lo hicieron por ignorancia. No sabían lo que estaban haciendo, en el sentido de que no sabían de que Jesús era el Mesías. En Jerusalén leían en cada sábado, en las sinagogas, en el templo, la ley y los profetas, igual que lo hacían ahí en esta sinagoga en Antioquía de Pisidia, por lo que no podían decir que no conocían las profecías de que el Mesías iba a sufrir, a morir, y que aún así iba a ser el Salvador del pueblo. Pero ahí en las Escrituras no reconocieron a Jesús, y al condenarlo cumplieron esas profecías que conocían, pero que no quisieron reconocer y que no quisieron creer. También nosotros, cada domingo ahora, leemos los profetas, leemos la ley, leemos el Nuevo Testamento, leemos el Evangelio, pero quizá no lo hemos podido reconocer, no hemos podido reconocer a Jesús, no hemos podido reconocer que es el Salvador enviado a su pueblo. Entonces eso nos muestra que no basta pertenecer a una iglesia, tener conocimientos y leer la Biblia. Hay que conocer a Jesús. Dice el versículo 28 de nuestro pasaje. 28 y 29 vamos a leer. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas,
quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Los judíos no encontraron ningún delito que mereciera la muerte en Jesús. De hecho, no encontraron ningún delito. Eso lo podemos ver al leer el juicio que le hicieron los judíos, o los varios juicios que le hicieron a Jesús. Y con falsos testigos lo condenaron por blasfemia. Ellos sabían que esta acusación no la podían sostener ante Pilato. Entonces lo acusaron ante Pilato de rebelarse, de decir que él era un rey y que decía que no se debía pagar impuesto al César. Aún así Pilato no encontró delito digno de muerte en él, pero ellos lo presionaron hasta que lograron que lo mataran. Los judíos cumplieron todas las profecías que estaban escritas. Todas cumplidas. Pablo resalta una vez más, probando así que Jesús es el Mesías. Sigue diciendo, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Los judíos lo declararon maldito por Dios al crucificarlo, colgándolo de un madero. Y Nicodemo y José de Arimatea, 2 discípulos de Jesús, lo pusieron en un sepulcro. Ellos también eran miembros del concilio. Esa maldición de ser colgado en un madero nos correspondía a nosotros, que sí somos culpables y merecemos la condenación. Pero Jesús, como el Salvador que levantó Dios, la sufrió en nuestro lugar, y así nos libra de esta maldición. Vamos a Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí en nuestro pasaje otra vez en Hechos, versículos 30 y 31, dice, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Los judíos, por ignorancia y maldad, lo declararon culpable y lo mataron. Lo juzgaron y en ese juicio lo encontraron culpable. Pero Dios dio su veredicto inocente y lo resaltó, lo resucitó y lo exaltó, declarando así que él era el Mesías que Dios había enviado. Los judíos divulgaron la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, pero en lugar de esto lo vieron con vida nuevamente, y los apóstoles son testigos ante el pueblo. Versículos 32 y 33 de nuestro pasaje. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como los apóstoles son testigos ante el pueblo de Israel, Pablo y Bernabé son testigos ante los judíos de esta sinagoga.
Son testigos de que las buenas noticias de la salvación, de la promesa hecha a sus antepasados, Dios le está cumpliendo en ese momento a ellos, al traerles esta noticia de la resurrección de Jesús. Y ahí incluye a todos los presentes. Dice, a nosotros, dando a entender que los hijos de los que habla son descendientes espirituales de los patriarcas, los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Todos juntos son bendecidos junto con el creyente Abraham. Vamos a Gálatas 3, versículos 8 y 9. No son judíos los que lo son externamente, son judíos los que han creído en Jesucristo. Esos son los verdaderos judíos, descendientes de Abraham espirituales. Dice Gálatas 3, 8 y 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Como prueba de lo que está diciendo, presenta a su auditorio un argumento que no pueden dejar de recibir, porque proviene de las Escrituras que leen cada sábado en su sinagoga y que creen. Ahí recurre al Salmo 2, que era conocido por los judíos como un salmo mesiánico. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo dice que es engendrado en el sentido que Dios lo levantó de los muertos. El Salmo habla del rechazo de los gobernantes de la tierra contra Dios y contra el Mesías, pero sus esfuerzos por rebelarse fracasarían. Que el Mesías va a gobernar como rey sobre todo el mundo. Para eso fue engendrado. Dice, yo te he engendrado hoy. Ese es el decreto de Dios. La rebelión culminó con la muerte y la sepultura de Jesús. Vamos ahí al Salmo 2. Es un salmo cortito, vamos a verlo rápidamente. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La rebelión del hombre, de todos los reinos, queriéndose librar del gobierno de Dios. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es el decreto de Dios poniendo a Cristo sobre todo el mundo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cristo gobernando sobre toda la tierra. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino,
pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces vemos por qué la frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, está relacionada con la resurrección de Cristo, aquí en el Salmo completo. Toda la rebelión de los seres humanos culminó con la muerte y la sepultura de Jesús. La resurrección inicia su exaltación como rey y también el comienzo de su reinado en el trono eterno. Así prueba Pablo que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías que va a reinar eternamente porque Dios se lo resucitó. Vamos al versículo 34, dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Pablo insiste en la resurrección, que es la base de la fe cristiana. Sin la resurrección de Cristo y sin la resurrección de nosotros, nada tiene sentido. Entonces insiste en la resurrección, pero ahora para hacer notar que nunca va a volver a haber corrupción, para decir que nunca va a volver a morir. Para los que oyen es una garantía de la promesa hecha a David, de que es un pacto eterno entre Dios y ellos. La promesa hecha a David de un descendiente suyo, sentado para siempre en el trono de Dios. Esta estaba en los profetas, está en Isaías 55:3. Vamos ahí a Isaías 51:3. Aquí Pablo habla de las misericordias fieles de David, hablando de que nunca más va a morir. Dice Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Regresando a nuestro pasaje, en el versículo 35 a 37, sigue diciendo Pablo: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Continúa probando que el Mesías resucitado no vuelve a morir. Cita el Salmo 16, igual que lo había hecho Pedro en Pentecostés ante los judíos, y usa el mismo argumento, que David murió y por lo tanto vio corrupción, pero Jesús resucitó y su cuerpo no se corrompió ni se va a corromper jamás. Regresamos al versículo 38 y 39, y dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Después de haber demostrado que Jesús resucitó y que es el Mesías, empieza a hablar de los beneficios que hay para los que están ahí en la sinagoga como resultado de la muerte de Jesús. Los judíos y los gentiles
piadosos tenían que cumplir con las leyes ceremoniales y morales del Antiguo Testamento, y por medio de las ofrendas y de los sacrificios que debían repetir innumerables veces, podían tener un alivio de la carga de pecado. Pablo dice que no pueden ser justificados por la ley de Moisés, con todos estos sacrificios y con todas estas ofrendas. Tienen un alivio de su pecado, pero no pueden ser justificados, no pueden ser declarados justos de esos pecados por la ley de Moisés. No pueden cumplir con todas las demandas de la ley, y la ley no los puede librar de esa carga de pecado. Las buenas noticias de Jesucristo es que Él es el Salvador, que Él perdona los pecados. Solamente por medio de Él hay perdón de pecados, y es justificado todo aquel que cree en Jesucristo. La justificación es solamente por la fe, sin ninguna de las obras de la ley. La ley solamente sirve para que sepamos qué cosas son pecado, qué cosas tenemos que hacer y no hacemos, o qué cosas que hacemos van en contra de lo que la ley dice. Vamos a Romanos 3:20. Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al principio, Pablo habló de que Juan el Bautista había predicado el bautismo de arrepentimiento. El llamado del Evangelio es arrepentimiento y fe. Los dos juntos, arrepentimiento y fe. Sin arrepentimiento no hay perdón. Al final dice que la justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Dijo Pablo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón. Aquí habla primero del perdón de pecados, que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, perdonar es quitarle el castigo a alguien que lo merece. Eso es lo que es perdonar. Por ejemplo, si alguien se pasa una señal de alto de un semáforo, debe pagar una multa. Si se le perdona, ya no tiene que pagar la multa, pero eso no significa que sea inocente. Él se pasó el alto, solamente se le quitó el castigo, así es, se le perdonó. Justificar es probar que es inocente, que de algo de lo que se le acusa es justificado o es declarado justo. En el caso de la persona de la multa, si se demuestra que no se pasó el alto, la multa se le quita porque es inocente, porque es justificado, y no debe pagarla, y por lo tanto así es declarado justo, es justificado, es lo que es la justificación. No paga la multa porque haya sido perdonado, sino porque no es culpable. No es perdonado porque no se pasó el alto. Para que alguien sea perdonado, tiene que ser culpable. Solo hay dos opciones para no pagar la multa: ser perdonado y te quitan el castigo, o ser justificado, es inocente, no merece pagar, entonces no la paga. Pero solamente una de las dos: o se le perdona o es justo. El Evangelio nos da las dos cosas: el perdón y la justificación.
somos culpables, todos somos culpables de haber violado la ley de Dios. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona todos nuestros pecados y además nos declara justos. Somos justificados cuando ponemos nuestra fe en Cristo, porque Cristo tomó nuestro lugar de culpa y de castigo, sufriendo en Él toda la ira de Dios que merecemos, y puso en nosotros su justicia. A nosotros nos puso en su lugar, inocentes, justos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. En Cristo no solamente tenemos el perdón nos libra del castigo del infierno, pero la justificación, la justicia, el ser vistos como que nunca hemos pecado, nos pone con Cristo junto a Dios en el cielo. Dice 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Regresando a nuestro pasaje, versículo 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Pablo termina haciendo un llamado a poner atención a lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, y cita al profeta Habacuc. El profeta Habacuc advirtió a los habitantes de Jerusalén y de Judea que Dios haría algo impensable para ellos. Estaba levantando a un pueblo, a los caldeos, a los babilonios, y por medio de él iba a destruir a la ciudad y al templo, e iba a tomar al pueblo, lo iba a sacar de la tierra prometida, lo iba a llevar cautivo por el grado de pecado que habían alcanzado. Los que oyen a Pablo en este momento saben lo que pasó, saben la historia. El pueblo no creyó, menospreció la advertencia de los profetas y continuaron su vida de pecado, por lo que la profecía se cumplió. Pablo advierte a sus oyentes que reciban el mensaje de salvación, que pongan su fe en Jesucristo, que no menosprecien este mensaje, que lo crean. Si lo rechazan, están rechazando a Dios y quedarán sorprendidos cuando el juicio de Dios caiga sobre ellos. Hay muchas personas que viven en medio de demostraciones de poder y de la misericordia de Dios en la redención de los pecadores, que son testigos de los efectos de su bondad y de la verdad del Evangelio, pero ellos no creen que pueden ser condenados, aunque lo digan los profetas, los apóstoles, Jesucristo o Dios. Ellos piensan que al final, de una u otra manera, serán librados, o que no es verdad lo que está escrito. Viven en una falsa seguridad, creyendo que nada va a pasar, pero el menosprecio o la indiferencia al Evangelio no los libra de la ira de Dios. No menosprecies el Evangelio. Arrepiéntete, cree en Cristo, no seas incrédulo o indiferente. Confía en Cristo y ven a Él.
A ti es enviada la palabra de salvación. Por medio de Jesucristo hay perdón de pecados. No deseches la palabra de Dios. La puedes desechar aunque la conozcas, como lo hicieron los judíos, primero de Jerusalén, que también leían cada día de reposo las Escrituras, y también como aquí en la sinagoga de Antioquía lo hicieron, como vamos a ver después. Puedes decir que conoces las Escrituras, pero en ellas reconoces a Cristo. Si no lo reconoces, estás menospreciando y estás rechazando a Jesucristo y al Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, porque en Jesucristo hay perdón, porque lo enviaste y has enviado el mensaje hasta nosotros. A veces estamos tan metidos en el mundo, en nuestra vida, en nuestra seguridad y nuestra alegría, que no pensamos y menospreciamos el mensaje de salvación. Pensamos que no lo necesitamos porque no tenemos ninguna necesidad o tenemos una vida feliz y cómoda. Pero abre nuestros ojos, Señor, y muéstranos que todos los días necesitamos de Cristo, necesitamos del Evangelio, necesitamos de Él para vivir, para tener vida ahora y para tener vida eterna, para estar delante de Dios. Obra en nosotros por medio de tu palabra y tú dale poder. No a nosotros, sino a tu nombre da honra, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.